Buen día, soy Andrés Ramírez González y en el día de hoy, martes 21 de julio del 2020, quiero hacer un aporte a la verdad, un aporte a la palabra de Dios. Resulta que durante mucho tiempo he leído y he visto y he escuchado con estupor cómo los cristianos del mundo, de las distintas denominaciones, incluyendo algunas que se dicen ser religiones o instituciones cristianas y que no lo son, todas incurren en el error de alabar, glorificar y bendecir el crimen. Sí, todo tipo de crimen que comete Israel y sus principales aliados como Estados Unidos, el Reino Unido, son alabados por los cristianos. Dicen, por ejemplo, cuando Israel lanza una bomba a las madres, niños y ancianos de escuelas y hospitales de países vecinos, dicen los cristianos: Dios bendiga a Israel. O sea, que me hacen entender y le hacen entender a los demás que nuestro Dios amoroso y poderoso es un Dios que está junto con ese pecado de Israel y de sus cómplices. Pero lo triste del caso es que esos hermanos lo hacen por malinterpretar la palabra de Dios respecto a bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Me hace recordar otra cita de la palabra de Dios que dice: mi pueblo se pierde por falta de entendimiento. Veamos, hermano, ¿a quién bendijo Dios y a quién maldijo? En Génesis, capítulo 12, versos 2 y 3, dice: Dios le dijo a Abraham: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a los simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pero este último comentario no soy yo que lo estoy diciendo, eso lo dice la palabra de Dios. Léalo en Gálatas capítulo 3 y 16. Repito, dice Gálatas 3, 16. Y a los simientes, como si hablase de muchos, no es, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, digo yo, Dios bendecirá a quien bendiga a Cristo y maldecirá a quien maldiga a Cristo. Pero entonces, ¿quién bendijo a Cristo? El que creyó en Cristo lo bendijo. Los que creen en Jesús como su único camino de vida eterna, esos, los que tienen fe en Él, fueron quienes lo bendijeron. Pues dice en Gálatas 3, verso 22, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. O sea, para aquella promesa de que bendeciré a los que te bendigan, fuese dada a los creyentes. Es una palabra de Dios que lo dice, hermanos. Y dice en Gálatas capítulo 3, verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa, hermano. O sea, la promesa de que bendeciré a que te bendigan, ahí se le hace la promesa que se hizo a Abraham. Pero
hermanos, ahí está definida la bendición prometida. Reitera Gálatas en 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Quién eran los gentiles? Todos los que no eran Israel. ¿Entendieron? Veamos ahora quién maldijo a Cristo. Entonces, ya vimos quién bendijo a Cristo y por ende quiénes serán benditos por esa bendición. Veamos ahora quién maldijo a Cristo. La respuesta es simple. Quien lo crucificó, ese lo maldijo. Pues dice la palabra de Dios: si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, maldito por Dios es el colgado. Deuteronomio, capítulo 21, versos 22 y 23. Entonces, leamos las siguientes citas bíblicas. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le respondieron, todos lo dijeron: sea crucificado. Eso lo dice Mateo 27, 22. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso lo dice en Mateo 27, 25. Hemos visto claro que el Estado de Israel, el pueblo de Israel, fue quien maldijo a Jesucristo. Y por tanto, a Israel fue dada la maldición, hermanos. Pero, ¿en qué consistió esa maldición dada por Dios a Israel? Veamos. Mírelo usted mismo, o escúchelo, o léalo cuando yo escribo también esto que estoy leyendo. Romano capítulo 11, verso 10. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales las espaldas para siempre. Romano 11, 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Es que, hermanos, todo estuvo profetizado del Viejo Testamento. En Isaías 65:2 dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En Isaías 65:1 dice: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaron por mí. Pero una esperanza aún queda para Israel. Pero antes de decir esa esperanza, reitero, nadie es tan maldito en el mundo que alguien a quien Dios le haya dado la espalda. Nadie es tan maldito que aquel a quien Dios ha hecho ciego de entendimiento y de ojos y de oído, ciego y sordo, para que no entiendan que el camino es Cristo. Y esa maldición fue la promesa que se le dijo a Abraham. Esa maldición se recae sobre Israel. Ustedes lo saben, cristianos, que todavía el Estado de Israel, los judíos, siguen esperando la primera venida de Cristo, porque Jesús no fue el Mesías prometido, según ellos. ¿Me entienden? Entonces, ¿para qué hay que maldecir a Israel? Ya está maldito. Reitero, ¿qué más maldición que está apartado de Dios? Entonces, no maldiga el pecado de Israel, porque usted se está haciendo cómplice del pecado de ellos. Si usted convierte el bien en mal y el mal lo convierte en bien, usted se está haciendo esclavo de la maldad. Reitero, pero una esperanza aún queda para Israel. Pues dice Romanos 11:25, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. O sea, que luego que se haya predicado el evangelio
en todas las naciones de la tierra y que los gentiles, por ende, tengan la oportunidad de aceptar a Cristo libremente como un Salvador, entonces, luego, ese endurecimiento de corazón que Dios puso a Israel como castigo, como maldición, que será quitada para que tengan la oportunidad de ser salvos aceptando a Cristo, que es la única manera, porque lo dice la palabra también. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Para Israel ser salvo, tiene que aceptar a Cristo como un Salvador. Mientras eso suceda, mientras no suceda eso, Israel no será salvo. Dios nos lo bendiga a todos. Pueden compartir libremente esta manifestación a la luz de la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos.